Mis padres usaron mi dinero de la universidad para mi hermana embarazada que no sabe quién es el padre, pero yo tampoco sé quiénes son mis padres cuando me necesitan. Mi familia es la peor, y no lo digo porque me guste quejarme de ellos o porque me sienta mal por alguna tontería pasajera. No, lo digo porque sinceramente creo que he sido tratada de una manera completamente injusta durante toda mi vida, y ahora que soy adulta, las cosas no han mejorado, de hecho, han empeorado mucho. Y la principal razón detrás de todo esto es mi hermana mayor. Mi hermana, por ponerlo de manera suave, siempre ha sido un poco fácil. No quiero usar palabras fuertes para que no me borren la publicación, pero cualquiera que la conociera sabría de lo que hablo. Durante la secundaria, siempre tenía un novio nuevo. Pero aquí está la cuestión, nunca era suficiente con uno. A algunos les fue infiel, probablemente a todos. Siempre parecía que estaba buscando la próxima novedad, alguien más interesante o emocionante. Mientras tanto, mis padres la trataban como si fuera un ángel caído del cielo. De verdad, no exagero. Mi madre la miraba como si fuera la luz de sus ojos, incapaz de hacer algo malo. Nunca supe si mis padres no sabían lo que hacía o si simplemente no les importaba. ¿Cómo no se dieron cuenta? Se la pasaba en fiestas, llegaba tarde o no llegaba a dormir, y las historias sobre sus aventuras se esparcían como el viento en nuestra pequeña ciudad. Pero de alguna manera, cada vez que mi hermana cometía algún error, siempre había una excusa. Mientras que yo, por otro lado, era tratada como cualquier otro hijo normal. Si sacaba una mala calificación, me regañaban. Si no limpiaba mi cuarto, me lo hacían notar. Básicamente, recibía el trato que se esperaría de unos padres normales. Pero con mi hermana, era como si nunca pudieran admitir que había algo mal en ella. Esa diferencia en el trato me molestaba profundamente. No es que quisiera que mis padres la trataran mal, pero al menos esperaba que fueran justos. Mi hermana, en cambio, hacía lo que le daba la gana, y siempre había una razón para justificarla. Todo esto se volvió mucho más serio cuando mi hermana quedó embarazada durante su tercer año de universidad. Y cuando digo que no fue una sorpresa para mí, lo digo en serio. Siempre había pensado que, con la vida que llevaba, era solo cuestión de tiempo. Mi hermana era conocida por salir de fiesta y tener relaciones con diferentes chicos. No es como si estuviera dedicándose a estudiar por las noches y siendo una mujer casta. Así que, cuando nos enteramos de que estaba embarazada, no me sorprendió en absoluto. Lo peor fue cuando ella misma lo admitió, y no solo a mí, sino a mis padres. Les confesó que no sabía quién era el padre, algo que no debería haber sorprendido a nadie. Obviamente, cuando mis padres le preguntaron quién era el novio y si se iban a casar, mi hermana tuvo que admitir que ni siquiera estaba segura de quién era el papá. Sí, has leído bien, no sabía quién era el padre de su hijo. Ni siquiera había tenido una relación estable con alguien, y hasta el día de hoy sigue buscando quién es el verdadero padre. Ha hecho pruebas de ADN con varios de los chicos con los que se acostó, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Hasta ahora ha probado con los principales sospechosos, que son con los que ha tenido más de un encuentro, pero como no son, ahora tiene que probar con los que ha tenido una aventura más fugaz. Ahora bien, yo siempre he pensado que los problemas que crea una persona, son responsabilidad de esa persona. Mi hermana, con su vida de fiestas y chicos, se metió en este lío. Yo nunca la juzgué por vivir su vida como quisiera, pero ahora, su problema está afectando mi vida, y de una manera que nunca pensé que sucedería. Déjame explicarte algo. Mi abuela, antes de morir, nos dejó una suma de dinero a mí y a mi hermana para que pudiéramos ir a la universidad. No era una cantidad gigantesca, pero sí lo suficiente para cubrir los gastos básicos y ayudarnos a evitar grandes préstamos estudiantiles. El dinero fue dejado a mis padres con la promesa de que lo usarían para pagar nuestras universidades. Cuando mi hermana fue a la universidad, una parte de ese dinero fue utilizado para cubrir sus gastos, lo cual me pareció justo en ese momento. Yo aún estaba en la escuela secundaria y sabía que cuando llegara mi turno, la otra parte de ese dinero estaría ahí para mí. Pero estaba horriblemente equivocada. Cuando llegó el momento de que yo fuera a la universidad, después de trabajar muy duro para ser aceptada en una universidad a la que realmente quería ir, me dirigí a mi madre para preguntarle sobre el dinero. Al principio, me sugirió que fuera a una universidad más barata, o que considerara quedarme cerca de casa para ahorrar costos. Pensaba que algo raro había sucedido con el dinero, así que insistí en que quería ir a la universidad que había elegido. Finalmente, les pregunté directamente, ¿dónde está el dinero que dejó la abuela? Y ahí fue cuando la verdad salió a la luz. Mis padres, después de algunas excusas y evasivas, finalmente admitieron que no quedaba dinero. Lo habían usado todo. ¿Y para qué? Para mantener a mi hermana y a su bebé. Todo el dinero que mi abuela nos había dejado para nuestras carreras universitarias se había desvanecido en el intento de ayudar a mi hermana, quien ni siquiera sabe quién es el padre de su hijo. La rabia que sentí en ese momento es indescriptible. Toda mi vida había sido tratada como si fuera la hija normal,
la que no necesitaba tantas atenciones, la que siempre tenía que hacer lo correcto. Y ahora, por la irresponsabilidad de mi hermana, me habían robado mi oportunidad de una educación sin deudas. No tenía otra opción que pedir un préstamo estudiantil, y no uno pequeño. Sé que estaré pagando esa deuda durante mucho, mucho tiempo. Me mudé a la universidad con una mezcla de tristeza y enojo, y desde entonces no he hablado mucho con mis padres. Estoy demasiado enfadada con ellos, y sinceramente, no sé si quiero tener una relación con ellos después de esto. Cuando mis padres me llaman, ni siquiera les contesto. A veces me envían mensajes diciéndome que lo sienten, que todo esto fue un malentendido y que deberíamos encontrar una manera de solucionarlo. Pero no sé cómo solucionarlo, no puedo deshacer lo que han hecho. En una de las pocas veces que les respondí, les dije que los perdonaría cuando termine de pagar el préstamo estudiantil, lo cual probablemente sea dentro de 40 años, si tengo suerte. Lo dije más para mostrar mi punto que como un cálculo real, pero aún así, me parece justo. Me robaron mi futuro para solucionar los errores de mi hermana, y ahora quieren que lo olvide como si nada hubiera pasado. Mis padres insisten en que no estoy siendo justa, que mi hermana estaba en apuros y realmente necesitaba el dinero. Según ellos, sin ese dinero, mi hermana habría tenido que dejar la universidad, y quién sabe qué habría pasado con ella y su bebé. Me han dicho que no puedo ser tan dura, que lo hicieron para evitar que mi hermana acabara en la calle como madre soltera sin recursos. Pero eso no es mi culpa. Yo no obligué a mi hermana a salir de fiesta, a emborracharse y a acostarse con tantos hombres que ni siquiera puede recordar quién es el padre de su hijo. Yo no hice nada de eso, y sin embargo, soy yo la que está pagando el precio. Para mí, todo esto es una cuestión de justicia. Yo tengo novio, y desde que comenzamos a salir, siempre hemos sido responsables. Nos hemos cuidado para evitar situaciones como las que mi hermana enfrenta ahora. Y me duele que, en lugar de premiar mi responsabilidad, mis padres hayan decidido castigarme, todo para salvar a mi hermana de las consecuencias de sus propias acciones. Por eso estoy aquí, porque sinceramente no sé si estoy siendo la mala en todo esto. ¿Estoy equivocada por sentir tanto odio hacia mis padres? ¿Debería tratar de perdonarlos? Porque, honestamente, no sé si puedo. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Estoy sorprendida de que tantas personas leyeron mi publicación. Esperaba que 2 o 3 personas comentaran, pero aquí estuve un par de horas leyendo todo. He leído comentarios desde muchas perspectivas, aunque casi todos coinciden que no soy la mala y que lo que hicieron mis padres está mal. Algunos me preguntaron si había algo que pudiera hacer legalmente para recuperar ese dinero, o si podría demandar a mis padres. Desafortunadamente, la respuesta es no. El dinero que mi abuela dejó para nuestra educación fue entregado a mis padres antes de que ella muriera, con la plena confianza de que lo administrarían de la mejor manera. Era una cuestión de confianza familiar, no de un acuerdo legal o un fideicomiso formal. No existe ningún documento que especifique cómo debían utilizarse esos fondos. Es más, la abuela probablemente nunca imaginó que la situación se desarrollaría de esta manera. Creo que ella tenía fe en que mis padres serían justos y equitativos con nosotras, pero como es evidente, eso no ha sucedido. Así que, lamentablemente, no tengo ninguna base legal para demandarlos o reclamar el dinero de vuelta. Si hubiera algún recurso legal, créanme que ya lo habría investigado. Pero aquí estoy, publicando esto porque no hay mucho más que pueda hacer que desahogarme. A muchas personas también les interesaba saber más sobre la vida de mi hermana y cómo le ha ido después de todo esto. Pensé en hacer una edición a mi publicación anterior para agregar esos detalles, pero rápidamente me di cuenta de que la situación requería una actualización completa. Mi hermana tuvo a su bebé hace unos meses. Ha logrado terminar la universidad con la ayuda de mi madre, y para colmo, lo ha hecho sin adquirir ninguna deuda. Todo, absolutamente todo, fue cubierto con el dinero que se suponía que debía ser para las dos, pero que terminó sirviendo solo para ella y su hijo. El alquiler de un apartamento para que viviera más cómoda con el bebé también fue cubierto, lo que, para mí, simplemente agrava la injusticia de toda esta situación. Mientras yo estaré endeudada por años, mi hermana vive relativamente tranquila, sin tener que preocuparse por esas cosas. Y todo lo que tuvo que hacer es quedarse embarazada. No creo que lo haya hecho a propósito, pero a veces pienso que simplemente busco acostarse con tantos hombres para quedar embarazada, y conseguir este resultado. Pero creo que ni ella se imaginaría que las cosas saldrían tan bien y que sería recompensada por su imprudencia. Mi madre fue clave en todo este proceso. Aparte de haber cuidado al bebé durante el día para que mi hermana pudiera asistir a clases, también se ocupó del bebé algunas noches. Supuestamente, esto era para que mi hermana pudiera estudiar para exámenes importantes. Pero siendo sincera, tengo serias dudas de que ese fuera siempre el caso. Conozco demasiado bien a mi hermana y su estilo de vida. Sé que en más de una ocasión, mientras mi madre cuidaba al bebé por la noche, mi hermana estaba en alguna fiesta o bar.
Es cierto que todos necesitamos distracciones y tiempo para relajarnos, pero lo que me molesta es que esto no parece haber sido una excepción en su vida. La fiesta y el desenfreno han sido una constante, y siento que mi madre, en su afán de ayudar, simplemente ha permitido que continúe con el mismo estilo de vida irresponsable que la llevó a esta situación en primer lugar. Lo cual tiene lógica, ya que si quedó embarazada una vez y le ha tocado la lotería, hacerlo por segunda vez será doblemente bueno. Al menos esa es la lógica que permiten mis padres. Mientras tanto, yo estoy trabajando duro para mantenerme al día con mis estudios y pagar mis deudas, con un trabajo a tiempo completo, y todo lo que puedo pensar es que, de alguna manera, mis padres siguen premiando su irresponsabilidad. No quiero sonar como una niña consentida que necesitan que le paguen todo, pero si ese era el arreglo con mi abuela, y hasta mis padres lo sabían, tener que esforzarme el doble, solo para que mi hermana tenga una mejor vida, es de lo más injusto. Si esto hubiera sido diferente, con ella teniendo un accidente o una emergencia, podría entenderlo. Pero hablamos de que ella se divirtió y tomó siempre el camino más fácil. Es como si en la vida no existiera el karma. En cuanto a mi relación con mi hermana, es la de siempre. No es que seamos particularmente cercanas, pero tampoco nos llevamos mal. Nunca fuimos muy unidas, pero lo curioso es que en toda esta situación, no es con ella con quien más estoy enfadada. Sí, podría haber rechazado el dinero, podría haber dicho que no era justo que yo me quedara sin nada. Pero, siendo realista, ha sido educada de esta manera. Ella vio una oportunidad de obtener ayuda, y la tomó. Al final del día, la verdadera culpa recae en mis padres. Ellos fueron quienes decidieron darle todo el dinero a mi hermana, y aunque ella no fue capaz de decir que no, los que realmente fallaron aquí fueron ellos. A veces me pregunto si mi hermana se da cuenta de la magnitud de lo que ha sucedido, si alguna vez ha pensado en lo que significa que yo esté endeudada hasta el cuello mientras ella vive sin preocupaciones. Si lo ha pensado, nunca lo ha mencionado. No hemos hablado del tema desde que me enteré de lo que hicieron mis padres. Aunque para ser justos, no hemos hablado en lo absoluto. Es más fácil así, supongo. Al menos por ahora. No sé si alguna vez tendré una conversación franca con ella sobre todo esto, porque en este punto, siento que no serviría de nada. Una de las cosas que más me frustra es que, aunque soy plenamente consciente de que mis padres actuaron mal, siento que estoy atrapada en una situación en la que no puedo hacer nada para cambiar las cosas. Mis padres intentan justificar sus acciones diciendo que lo hicieron para salvar a mi hermana, para evitar que acabara en una situación peor. Para ser clara, no tengo ningún resentimiento hacia el bebé de mi hermana. No tiene la culpa de nada de esto, y es un niño adorable que merece todo el amor y apoyo que pueda recibir. Mi problema no es con él, sino con la manera en que mis padres han gestionado esta situación, y con el hecho de que parece que nunca se les ocurrió que había otra hija que también necesitaba su apoyo. Yo, que siempre traté de hacer lo correcto, soy la que está sufriendo las consecuencias. Y por mucho que lo intente, no puedo simplemente dejarlo pasar. Edición, nunca he dicho que mi hermana no tenga nada de culpa de lo que ha sucedido, por eso tampoco es que he intentado hablar con ella. Solo digo que mis padres, como los responsables del dinero, son los que se llevan la mayor culpa. Quizás un 75% y 25%, o tal vez un 60% y 30%. Actualización 2. Han pasado 5 años desde la última vez que escribí aquí, y hoy me encuentro de vuelta porque hay algo que realmente necesito compartir. Tiene que ver, como siempre, con mi hermana y mis padres. Y para aquellos que no recuerdan o no han leído mis publicaciones anteriores, tal vez necesiten un pequeño resumen. Mis padres, en su infinita sabiduría, decidieron darle el dinero que mi abuela dejó para que yo estudiara, a mi hermana mayor. Esa hermana que, para ese entonces, había quedado embarazada de un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía, y mucho menos su identidad. Bueno, en 5 años pueden pasar muchas cosas, y vaya que han pasado. No sé por dónde empezar. Quizás lo más relevante es que, como ya imaginaba, mi hermana aún no ha descubierto quién es el padre de su hijo. Sí, algunos de los hombres con los que se acostó aceptaron hacerse el test de paternidad, pero la mayoría no. Son personas con las que tuvo una aventura de una noche, u horas. Así que aunque pudieran ser los padres, algunos habrán optado no hacerse responsables, por si el test regresaba positivo. Lo cual es horrible, pero tampoco es que mi hermana estaba saliendo con príncipes de cuentos de hada, sino con personas que buscaban divertirse, como lo buscaba ella. Y tampoco es como que mi hermana pueda obligarlos a hacerse el test. No había ninguna relación estable, ni mucho menos un matrimonio de por medio, que permitiera a un juez intervenir y obligarlos a someterse a una prueba de ADN. No me imagino a mi hermana presentándose ante un juez con una lista de nombres, pidiéndole que obligue a estos hombres a someterse a la prueba. Aunque, debo admitir que me encantaría haber sido una mosca en la pared de esa sala. La cara del juez al recibir una petición así habría sido, como mínimo, interesante. No sé si mi hermana lo intentó o no, pero si lo hubiera hecho, habría sido un espectáculo.
No soy juez ni nunca lo seré, pero al menos un caso así hubiera cambiado mi día entre tantos casos aburridos. De todas formas, como les decía, ella aún no ha encontrado al padre del niño, y es algo que mis padres han mencionado de pasada durante una conversación reciente. Sí, después de años de casi no tener contacto, mis padres decidieron llamarme. Han pasado estos años enviándome de vez en cuando mensajes para desearme feliz cumpleaños o felices fiestas, aunque ni siquiera todos los años. Nuestra relación, como podrán imaginar, es casi inexistente. Sin embargo, esta vez me llamaron para hacerme una petición que, sinceramente, no sé cómo tuvieron la osadía de hacer. Querían dinero. Sí, leyeron bien. Después de todo lo que ha sucedido entre nosotros, mis padres pensaron que sería una buena idea pedirme dinero. Parece que la situación económica no les está yendo tan bien como les gustaría. Al parecer, han estado ayudando a mi hermana durante estos años, lo cual no me sorprende. Y ahora, necesitan hacer unas remodelaciones necesarias en la casa y pensaron que yo podría ayudarles. No me lo pidieron como un regalo, sino como un préstamo. Lo más curioso es que me dijeron que preferían pedírmelo a mí antes que al banco porque, según ellos, somos familia, y es mejor pedírselo a una hija que a un extraño. Supongo que tampoco deben tener un buen puntaje crediticio si yo soy su primera y única opción. No voy a mentir, me enfurecí al instante con esa petición. Así que les respondí, sin pensarlo demasiado, que ellos no eran mis padres. Que todo mi dinero lo estaba usando para pagar mi préstamo estudiantil y que no tenía nada que ofrecerles. Y después, simplemente colgué. Es cierto que estoy utilizando mi dinero para pagar mis deudas estudiantiles, eso no es ninguna mentira. Sin embargo, está claro que esa no es la verdadera razón por la que no les presté dinero. La razón más grande es que no confío en que me lo devolverían. Aunque tal vez necesiten ese dinero para hacer las remodelaciones que dicen, no puedo evitar pensar que, en cuanto mi hermana se meta en otro problema, mis padres no dudarían en darle ese dinero antes de devolvérmelo a mí. Ya lo hicieron una vez, y sería muy ingenuo de mi parte creer que no volverían a hacerlo. En cuanto a mi vida personal, ya que ha pasado mucho tiempo, les cuento que mi novio de la secundaria y yo estamos planeando casarnos. Ambos tenemos trabajos estables, y sentimos que es un buen momento para dar ese paso. Es uno de los pocos aspectos de mi vida que me trae verdadera felicidad, especialmente después de todo lo que he vivido con mi familia. He leído mucho en este tiempo, y formar tu propia familia podría ser mejor que quedarme con la que tenía. Sé que muchos estarán interesados en saber qué ha sido de la vida de mi hermana, así que aquí va, no ha tenido otro bebé. Para ser honesta, hubiera perdido esa apuesta si la hubiera hecho, porque estaba casi convencida de que acabaría embarazada de nuevo. No sé si ha aprendido su lección o simplemente ha tenido más cuidado esta vez, o suerte, pero me alegra que no haya traído otro niño al mundo si no es capaz de darle una vida mejor. Según lo que me han dicho mis padres, ha tenido un par de relaciones formales en estos años, pero nada que haya durado mucho. No puedo responder si ha sido infiel a esos novios o no, porque sinceramente, no lo sé. Tampoco es algo que me interese demasiado. A estas alturas, mi hermana es un capítulo que preferiría cerrar. Así que aquí estoy, 5 años después, enfrentando nuevamente las consecuencias de las decisiones que otros tomaron. Sé que no soy la única persona que ha tenido problemas con su familia, y que hay personas que están en situaciones mucho peores que la mía. Pero a veces, simplemente es agotador tener que lidiar con todo esto. Agradezco que me hayan leído nuevamente, y aunque no tengo grandes revelaciones que compartir, necesitaba desahogarme y contarles cómo ha sido este tiempo para mí. Actualización 3. No importa cuánto tiempo pase, parece que mi historia con mi familia siempre encuentra un nuevo giro. Esta vez, es gracias a mi hermana. Lo nuevo en su vida es que se ha abierto un perfil en una de esas plataformas para subir contenido, bueno, sin ropa. No sé si aquí se puede decir el nombre exacto, pero creo que no hace falta. Es bastante conocida. Y antes de que alguien lo pregunte, no voy a compartir el perfil de mi hermana, sería demasiado extraño. Debo admitir que, si algo siempre he respetado de mi hermana, es que cuando se trata de trabajar, no es perezosa. No dejó su empleo formal para dedicarse completamente a esta plataforma, sino que lo está haciendo como un extra, una especie de complemento. No voy a entrar en detalles ni a juzgar si está bien o mal, pero al menos le reconozco que siempre ha tenido una cierta mentalidad de trabajo duro. Aún así, no puedo evitar que se me haga raro pensar en cómo lo estarán manejando mis padres. Mis padres, como ya sabrán los que han seguido mi historia, son los primeros en respaldar todo lo que hace mi hermana. Literalmente, sin importar lo que haga, siempre han sido sus mayores defensores. Me pregunto cómo estarán procesando esto. No me sorprendería si, en lugar de sentirse avergonzados o preocupados, estuvieran diciendo algo como, «Qué bien, nuestra hija ha encontrado una nueva manera de generar ingresos». Lo digo en broma, claro, pero considerando el apoyo ciego que siempre le han dado, en el fondo me pregunto si podría estar más cerca de la verdad de lo que me gustaría admitir.
En fin, la historia sigue avanzando. Lo que es seguro es que mi familia nunca deja de sorprenderme, para bien o para mal. Bueno, para mal, porque hasta ahora no han hecho nada que considere medianamente decente. Actualización 4. Bueno, parece que mis padres finalmente han perdido toda conexión con la realidad, o al menos eso es lo que siento después de lo último que he descubierto sobre ellos y mi hermana. Honestamente, lo que les voy a contar me ha dejado un poco desconcertada, incluso a mí, que ya estoy acostumbrada a sus decisiones extrañas. Antes de entrar en ese tema, quiero responder a algo. Sí, ya estoy casada. No lo mencioné en la publicación anterior porque, francamente, nadie parecía muy interesado en eso. Pero alguien lo comentó, y pensé en mencionarlo aquí por si a alguien le importa. Mi esposo y yo estamos bien, felices, y disfrutando de una vida tranquila y estable, lejos de todo el caos familiar. Ahora, volviendo a mis padres y mi hermana, después de la última actualización, donde mencioné que me habían pedido dinero, y lo de la nueva ocupación de mi hermana, me enteré de que finalmente han comenzado las remodelaciones que tanto querían hacer en su casa. Hasta ahí, nada sorprendente, ¿verdad? Bueno, lo que realmente me llamó la atención fueron unas publicaciones que mis padres hicieron en redes sociales sobre el tema. En esas publicaciones, no me mencionan directamente, pero lo que escriben parece ser una especie de referencia a mí de forma indirecta. Hablan sobre cómo han logrado todo esto gracias al esfuerzo de su hija, recalcando que sin ella no lo hubieran podido hacer. Al principio no lo pensé mucho, pero luego me di cuenta de que probablemente están hablando de mi hermana y su nuevo trabajo. Lo más extraño es que, según ellos, están muy orgullosos de todo lo que su hija ha superado en los últimos años. Esto me dejó completamente desconcertada, porque aunque no tengo nada en contra de la gente que trabaja en esas plataformas, no puedo imaginarme a unos padres sintiéndose tan orgullosos de eso. No sé si mis padres saben exactamente de dónde viene ese dinero, o si simplemente están en completa negación. Honestamente, no sé cómo procesarlo. Lo más gracioso, o tal vez lo más extraño, es que en una de las publicaciones que hicieron, alguien comentó directamente algo como, ¿sabían que su hija trabaja en esa plataforma de contenido para adultos? Y lo curioso es que, hasta ahora, mis padres no han borrado ese comentario. No sé si es porque no lo han visto, porque no saben qué responder, o simplemente porque no saben que pueden borrarlo. De cualquier manera, ya no siento enojo ni resentimiento hacia ellos. Es como si todo lo que hacen, cada decisión extraña que toman, solo me sirviera como entretenimiento. Es casi surrealista. Antes, todo esto me habría enfurecido, pero ahora simplemente me río. Ver cómo mis padres navegan este barco de confusión y contradicciones, mientras siguen apoyando ciegamente a mi hermana, es, en el mejor de los casos, cómico. Y es liberador poder ver las cosas desde esta nueva perspectiva. Ya no siento que me afecte lo que hagan o digan. Todo lo que hacen parece parte de una especie de espectáculo del que prefiero mantenerme a distancia. Actualización 5. Estoy seriamente considerando vender mi televisor porque, honestamente, no necesito más entretenimiento que seguir la vida de mis padres y mi hermana. Es como ver una versión menos famosa pero igual de dramática de las Kardashians. Resulta que mis padres y mi hermana han comenzado una especie de batalla mediática entre ellos, aunque sin la popularidad o los seguidores masivos. No tengo todos los detalles de lo que originó la pelea, pero a juzgar por sus publicaciones en redes sociales, están enfrentados por sus elecciones de vida. Mis padres parecen estar enojados con mi hermana por lo que hace para complementar su salario. Por otro lado, mi hermana está furiosa porque, según ella, mis padres solo la aprecian por el dinero que ha estado aportando. Mi mejor suposición, y quizás la clave de todo este drama, es que mis padres finalmente se han enterado de lo que mi hermana hace en esa plataforma que mencioné en una actualización anterior, o ahora les molesta. Lo curioso es que antes no parecían molestarse o preocuparles mucho, pero ahora las cosas han cambiado. Mi teoría es que mi hermana probablemente ha dejado de darles dinero, y ahí es donde empiezan los problemas. Tal vez mientras les ayudaba económicamente, cerraban los ojos, pero ahora que el flujo de dinero se ha detenido, sus principios, entre comillas, parecen haber vuelto mágicamente. Por otro lado, mi hermana está resentida porque siente que, para mis padres, solo vale por lo que puede aportar económicamente. Aparentemente, en cuanto el dinero dejó de llegar, su apoyo incondicional también se desvaneció. Es algo que realmente no me sorprende, pero me deja pensando en lo tóxica que es la dinámica entre ellos. La parte más divertida, si es que se puede llamar así, es que yo me encuentro completamente fuera de esta situación, viendo el drama desde la distancia y sintiendo que necesito un foro o un subreddit lleno de teorías y especulaciones sobre qué demonios está pasando. Los detalles me están comiendo por dentro, y por más que no quiero involucrarme, tampoco puedo dejar de sentir curiosidad por cómo va a terminar todo esto. Actualización 6. Necesitaba algunos detalles, y aunque sé que algunos pueden verlo como algo malo, decidí contactar a mi hermana. Le pedí su versión de todo este lío, y aunque solo es su perspectiva, es bastante interesante.
No tengo ni espero obtener la versión de mis padres, así que esto es lo que sé por ahora. Según mi hermana, mis padres siempre supieron cómo ganaba el dinero extra y no les importaba demasiado mientras les ayudaba. Cuando no les presté dinero para sus reparaciones, acudieron a mi hermana. Ella accedió, pero cuando intentó cobrar el préstamo, mis padres le dijeron que no podían pagárselo. Lo más sorprendente es que incluso le pidieron más dinero después para otra cosa que ya ni recuerdo. Pero lo importante es que, cuando ella se negó, mis padres empezaron a lanzar esas publicaciones en redes sobre el orgullo de trabajar honradamente, indirectas que claramente iban dirigidas a ella, igual que hicieron conmigo en su momento. Es irónico, porque mientras mi hermana pagaba las cuentas, no parecía importarles mucho de dónde provenía el dinero. Pero ahora, de repente, resulta que lo que hace ya no es tan honorable. Mi hermana también me contó algunas cosas de su vida, pero nada relevante ni nuevo, más allá de lo que ya imaginan. Así que, por ahora, eso es todo. Si hay una temporada nueva sobre mi familia, ya saben dónde sintonizar. Y por cierto, acepto sugerencias de nombres para esta telenovela.